Buenas, soy Josep García y hoy vamos a hacer un vídeo de fotografía. Os voy a explicar lo que es la técnica del HDR. ¿Qué es el HDR? En inglés es algo así como High Dynamic Range, alto rango dinámico. ¿Qué significa? Pues que nosotros cuando hacemos una fotografía captamos la luz y de esta luz captamos una serie de detalles. El alto rango dinámico lo que busca es abarcar el mayor rango posible de exposición y de detalle en una fotografía. Viene a ser, por hacer una similitud, viene a ser como la profundidad de campo en el enfoque, pues sería la profundidad de campo en la luz. La profundidad de campo es el modo de abarcar cuanto más detalle de enfoque en la fotografía mejor. Pues el alto rango dinámico es el modo de abarcar cuanto más detalle en lo que sería la exposición mejor. ¿Detalle en qué? Detalle en las luces y detalle en las sombras. Para ver esto vamos a explicar un par de cositas. Nosotros podemos medir la luz sobre el motivo de dos maneras. Podemos medir el motivo con luz incidente mediante un aparato externo, que es el exposímetro. La luz incidente es la luz que incide sobre el sujeto, ya sea del sol, ya sea esta luz que ahora está incidiendo sobre mí, ya sea de un foco, lo que sea. Esta luz no va a cambiar para nada. Cambiará si muevo el exposímetro de lugar. No me incide la misma luz aquí, y lo podéis comprobar, que aquí, que aquí, que aquí. No me está incidiendo la misma luz. Entonces, pongo el exposímetro aquí, lo pongo un poquito más, lo desplazo, para ver de qué manera incide la luz. Y a partir de ahí, pues yo utilizo las herramientas que tengo en la cámara para hacer una exposición correcta. Luego está la luz reflejada. La luz reflejada es la que mide la cámara. O sea, a mí me viene la luz, esta luz rebota y va hacia la cámara o hacia el observador. Si la luz no nos rebotase, seríamos ciegos, no veríamos. O sea, nosotros lo que estamos viendo siempre es la luz reflejada, la luz que nos rebota de los cuerpos. Pues la cámara igual. Lo que pasa es que la cámara no tiene la capacidad de ver como un ser humano. Entonces, ¿cómo miden las cámaras? Las cámaras, la luz reflejada, la suelen medir de tres maneras. Hay marcas que tienen más maneras, pero vamos a hacer las tres principales. El primer modo que tiene de medir la cámara es la matricial. ¿En qué consiste la matricial? La matricial consiste en que la cámara mide la luz de varias partes, en todo el cuadro, mide la luz y hace una especie de media. Y esta media la balancea para que las altas luces o las zonas más iluminadas no queden muy sobreexpuestas y las zonas menos iluminadas pues no queden muy subexpuestas. O sea, que todo quede más o menos definido, clarito. Estamos hablando de luz, no de enfoque. Estamos hablando de luz. Entonces, en esta media, pues establece unos valores, por lo cual la fotografía te sale bien, correctita. ¿Es la mejor? No nos vamos a meter en esto. Pensad que la fotografía sobre todo es creación y la creación debe tener un objetivo. Entonces, si el objetivo del artista, de la persona que está haciendo la foto, se ajusta a la medida matricial, adelante. De todas maneras, os he de decir que la fotografía, cualquier fotografía, no acaba con la impresión fotográfica, no acaba con hacer la fotografía. Después de haber realizado la fotografía, esta tiene un proceso en el ordenador. Aún así, hay gente, o yo lo he oído, y yo también he tenido este error, de decir, a ver, como tengo prisa, voy a por faena y luego ya corregiré en el ordenador. Error. El ordenador lo que está es para acabar de definir, acabar de pulir la obra, para darle un toque, para continuar trabajándola. Pero al ordenador hemos de verter fotografías correctas, fotografías lo mejor realizadas posible. Contra mejor sea nuestra fotografía, el trabajo en el ordenador lo va a agradecer. La segunda manera que tiene de medir nuestra cámara la luz incidente, recordemos que la cámara mide la luz incidente, es con la medida al centro, medición al centro. ¿Cómo actúa la medición al centro? La medición al centro actúa más o menos como la matricial. La cámara mide una porción del espacio que le das, pero en lugar de medir todos los puntos del cuadro, mide una porción en el centro. Y de esto hace la media. Ahí balancea y haces la fotografía. Saca sus conclusiones y haces la fotografía. Y la última manera que tiene la cámara de medir es al punto.
¿Al punto qué es? Pues tú decides qué punto quieres el iluminado, cuál es el punto que quieres iluminar que esté correctamente expuesto, el resto de la fotografía te da un poquito igual. Y entonces haces el disparo. Entonces ese punto te quedará correctamente expuesto, pero el resto de la foto pues te quedará o sobreexpuesto o subexpuesto. A todo esto tenemos que contar que hay una cosa en la cámara, que es el exposímetro, que son unos numeritos. Unos numeritos en donde en el centro está el 0, a un lado está el -2 o el -3 y al otro el +3 o el +2. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando la aguja o el señalizador está en el 0, se entiende que la fotografía, dependiendo de la medición que utilicemos, la matricial, al centro o al punto, está correctamente expuesta para ese programa de medición. Contra más nos vayamos hacia la zona negativa, quiere decir que estamos subexponiendo. Y contra más nos vayamos hacia la zona positiva, quiere decir que estamos sobreexponiendo. ¿La luz tiene que estar siempre en el 0? No. Esto es una decisión nuestra. A veces querremos subexponer, sobre todo cuando empecemos a conocer nuestras cámaras y cómo reaccionan. Esto es muy importante, y a veces tendremos que sobreexponer. Luego hemos hablado de que la cámara lo que mide es la luz reflejada del motivo, la luz reflejada del motivo. Esta luz, igual que la luz incidente, no lo hemos dicho antes, pero la luz incidente no cambia, sobre todo si son focos, no suele cambiar, a menos que nosotros toquemos algo. La luz del sol sí que suele cambiar, si pasa una nube ya cambia la luz incidente, pero si no, no suele cambiar. La luz reflejada sí que cambia, depende de si, por ejemplo, llevo esta camisa o la llevo de otro color. La información que está trasladando al sensor es diferente. Hecho este inciso, realizada una vez la fotografía, tendremos unos resultados o otros, como podemos observar en los ejemplos que aquí pongo. El mismo motivo va a salir de una manera u de otra, ya lo veis en los ejemplos que estoy poniendo. No nos va a acabar de contentar según lo que pretendamos. Vamos a ver que en las zonas oscuras no se aprecian bien los detalles, en muchas ocasiones, o no como querríamos. Vamos a ver que en las zonas altas los detalles se van. Cuando hablo de altas quiero decir las luces altas. Los detalles se van, se difuminan. No es el color que nosotros estábamos viendo con nuestros ojos, sino que es otro más quemado. La fotografía se quema o se empieza a quemar. Depende, ya digo, depende de la medición que hayamos utilizado. Y esto pues hace que sintamos, si no perseguimos ningún objetivo artístico al haber hecho la foto, hace que nos sintamos frustrados. ¿Por qué no se ve bien los detalles en las sombras y por qué se me queman las altas luces? Esto no es nuevo en fotografía. Esto ya se dieron cuenta en los albores de la fotografía, que si querían exponer correctamente la figura humana, pues alrededor salía más o menos quemado, alrededor o los cielos. O si querían exponer correctamente el cielo para que se pudiesen apreciar las nubes, pues todo lo que quedaba por debajo del cielo salía subexpuesto. Entonces, ¿qué hicieron para solucionar este tema? Pues para solucionar este tema, sin mover la cámara de sitio, o sea, con el trípode puesto y haciendo la misma foto, pues hubo personas que dijeron: la solución puede ser hacer una fotografía correcta de lo que sería la zona tierra, o la zona persona, la zona tierra y la zona cielo, o sea, de las diferentes capas, de las diferentes exposiciones de luz. Y luego todo esto lo juntaban en una sola fotografía. Una vez revelado, cogían los negativos, lo juntaban en una sola fotografía y tenían una correcta exposición en base a 3, 4 y hasta 5 fotografías. Juntar 5 negativos, hacer 5 fotos. Hacer 5 fotos en una habitación en que se pudiese apreciar la señora del primer plano, el señor que estaba junto a la ventana, las cortinajes, el exterior, etc. Yo tengo entendido que fueron 5 fotos, o que han sido 5 fotos el máximo. Si alguien sabe que han sido más, pues que lo ponga por aquí, ningún problema. El caso es que todo esto se hacía mediante capas de fotografías. Aquí hago un inciso. ¿Podemos ver todos los detalles correctamente sin necesidad de recurrir al HDR, o sea, a esta técnica de hacer 3 o 4 fotografías? ¿Qué es lo que hacemos hoy en día? Hacemos 3 o 4 fotografías y entonces digitalmente, una vez las vertemos en el ordenador, mediante un trabajo de decirle al ordenador que son la misma foto
y que las queremos juntar para hacer una sola foto, digamos que el ordenador lo que hace, o sea, escoger la parte de mejor balance, de mejor rango dinámico de cada una. Y así juntamos 3, 4, 5 fotos y tenemos una foto en la que se ven todos los detalles, tanto en las sombras como en las luces. Ahora explicaré cómo hacemos esto. Pero antes de explicaros esto, quiero deciros que no es necesario acudir a la técnica del HDR. O sea, esta técnica la podemos evitar aquellos fotógrafos, aquellos estudios, aquellos videógrafos que dispongan de una fuente de luz tan excelente y que la puedan manipular tan excelentemente que cubran todos los planos de la foto y entonces en todo se aprecien los detalles. Sin una creación de una sombra acusada, o sea, con una buena fuente de luz y una buena exposición y un buen esquema de fuentes de luces, podemos tener todo muy bien iluminado sin recurrir al HDR. ¿Cómo recurrimos al HDR o cómo hacemos el HDR en nuestras cámaras? Lo hacemos mediante un horquillado. A la cámara le informamos, y hay el programa para hacerlo, que del mismo motivo y sin mover la foto y sin tocar la cámara, o sea, para esto se requiere siempre dentro de lo posible, también puedes ir apretando el botoncito de la cámara, pero siempre habrá movimiento. Igual que si decides no levantar el espejo, también siempre habrá el movimiento del espejo. Tenemos que evitar al máximo las vibraciones. Entonces debemos de utilizar un disparador a distancia. Podemos utilizar el disparador alargador, que es este que se coloca en el disparador y mediante una perilla lo accionas, o podemos utilizar el disparador automático que funciona mediante infrarrojos o Bluetooth. Le informamos a la cámara de que vamos a hacer de 3 a 5 fotos y con diferentes niveles de exposición. Vamos a hacer una foto subexpuesta, cada uno puede decidir si 1, 2, 3 puntos, una foto correctamente expuesta según la cámara y voy a añadir según nuestro criterio. Si nosotros creemos que por lo que sea hay unas luces muy altas y debemos subexponer o sobreexponer, eso ya es cosa nuestra. Y le vamos a decir que haga otra foto sobreexpuesta. Entonces la cámara, cuando tú le des la orden de disparar, según las velocidades a las que estemos trabajando, por ejemplo, si queremos fotografiar una habitación, igual el primer disparo es rápido, plaf, el segundo es plaf y el tercero es plaf, más lento, según a las velocidades que estemos trabajando. Lo importante es que la cámara siempre esté en el mismo punto y no se mueva. Y todo esto lo vertemos en el ordenador y le decimos al ordenador: de estas 3 fotografías, de estas 3 o 5 tomas, queremos que hagas, que las juntes y saques lo mejor balanceado de todas ellas. A ver, lo podemos hacer sin el horquillado, pero ya entramos en la manipulación de la cámara y manipular la cámara, decir, hago una foto, pam, ahora la subexpongo, pam, y ahora la sobreexpongo, pam. Entramos en la manipulación y entramos en un movimiento involuntario de la cámara. Ya que tenemos que la cámara nos ofrece esta interesante opción del horquillado, que a lo mejor muchos no sabíais ni para qué era, ya lo sabéis, pues utilicemos esta opción del horquillado, que para eso está, ¿de acuerdo? Por último, y con esto acabo, decir que al igual que la fotografía o el cinematógrafo tradicional, el HDR no es nada más y no debe de ser nada más que una opción artística. Ahora, sobre todo en lo que es vídeo, tenemos la opción de calibrar las televisiones más modernas en modo HDR. Y con ello estamos violentando, porque la televisión no va a discriminar, estamos violentando la creación del artista. Porque los artistas muchas veces no pretenden que todo se vea al mismo nivel, no pretenden que todo se vea con el mismo detalle. Quieren poner el foco sobre algo. Y este poner el foco sobre algo es la acción creativa del artista. Por esto insisto, si el artista quiere que todo se vea con detalle, que es una opción artística, pues utilizará esta técnica del HDR o iluminará de manera en que todo se vea con detalle. Iluminará y enfocará. Si lo que quiere es llamar la atención sobre un foco concreto, sobre un objeto concreto, sobre un sujeto concreto, lo hará siguiendo unas técnicas, con la luz, con el enfoque, con las miradas, con los colores. Hay muchas maneras de llamar el foco de atención y de centrar la mirada del espectador sobre un objeto. Es una decisión artística. Por esto digo que cuando calibramos nuestras televisiones en HDR, de alguna manera estamos violentando las intenciones artísticas
artísticas. No es lo mismo ver con todo detalle unas sombras que no ver detalles y que de pronto un rostro emerja de las sombras. Ahí hay una intención artística. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tal vez, tras calibrar nuestros televisores al HDR y toda esta historia, que está muy bien para las nuevas producciones y los productos que se hagan, pues que las plataformas, las televisiones, las personas que tengan los medios empiecen a plantear la manera de respetar las obras de los artistas. Y entonces que haya una especie de código que diga esto se puede ver en HDR porque el artista sí lo quiere y esto no. Yo ahí para proteger, igual que en su día salió el tema de color y blanco y negro, de pasar a color las antiguas películas en blanco y negro. Y se dijo, no, hay que proteger cómo se fotografió aquella obra. Pues ahora digo lo mismo. Hay que proteger las intenciones del artista que no lo hizo para que todo se viese con detalle e igual. Si os ha gustado, dar un like, suscribiros al canal y hasta